Hola, soy Marta, estos no solo clásicos y hoy os traigo un cuestionario llamado El Octavo Día, porque así es como se llama el grupo de lectura al que pertenezco desde septiembre pasado. Hemos leído juntos durante estos poquitos meses, aunque parece que ya han pasado años, hemos leído muchas obras juntos y quería añadir un vídeo más ligero al canal porque llevo varios varios vídeos así como muy sesudos estos últimos meses, reseñas y demás, y de vez en cuando está bien algo así como un poco más fresco, pero con muchas recomendaciones literarias. Se llama El Octavo Día, nuestro grupo de lectura, porque alguien, y no recuerdo quién, comentó que no eran suficientes 7 días para leer porque lo teníamos que compaginar con multitud de obligaciones, así que sería necesario un octavo día después del domingo, antes del lunes, sin ningún tipo de obligaciones, dedicado exclusivamente a leer, y de ahí viene el nombre. ¿En qué consiste este cuestionario, este book tag? En que yo voy a ir diciendo por orden alfabético los nombres de los miembros, somos 11, luego 10 y yo, así que van a ser 10 cuestiones. Voy a decir los nombres por orden alfabético de cada uno de los miembros, sus gustos literarios y relacionados con esos gustos literarios, qué es lo que yo les recomiendo. La idea es que yo nombre aquí hoy obras que no he nombrado antes en el canal para traeros contenido un poco más nuevo, porque me he dado cuenta que hay determinadas obras que nombro demasiado y me queda la sensación como de que estoy hablando, hay obras que estoy nombrando constantemente y quiero, lo dicho, traer contenido nuevo. Así que sin más espera, vamos allá. La primera persona de la que voy a hablaros es Alba. Alba es una de estas lectoras arriesgada que no solamente va a leer clásicos porque sabe que son de calidad y le van a gustar, sino que arriesga, le gusta conocer autores nuevos, autores desconocidos y le gustan mucho las distopías. Así que a ella le voy a recomendar una distopía. Le voy a recomendar Nosotros, que es una distopía que me pareció espectacular. Yo la conocí gracias al canal de Bookstagram de literatura instantánea. Os voy a dejar por aquí la dirección. Os recomiendo mucho que sigáis esta cuenta porque sabe muchísimo. Es un sabio este hombre. Y me gustó mucho porque transcurre en una ciudad completamente amurallada, construida de cristal y acero, y donde hay un bienhechor, que es el jefe máximo, digamos, que aplasta cualquier conato de libertad de los individuos que allí viven. Los seres humanos ya no tienen un nombre, sino que son asignados con un número, y ya no existe el yo, se ha arrebatado todo rastro de individualismo, existe el nosotros. De ahí el título de la obra. El protagonista es un ingeniero que está construyendo una nave interestelar y que se enamora. Y este enamoramiento trae un cierto caos que es el que va a desarrollarse a lo largo de la novela. Y es extraordinaria, de calidad, de intensidad, es una maravilla. En segundo lugar tenemos a Amaya. A Amaya le gusta la literatura que tenga cierto tema amoroso, no la literatura que solamente sea de temática amorosa, sino que además de que haya otra serie de temas en las novelas, haya una historia de amor. A ella quiero recomendarle Bella del Señor, una novela bastante extensa que leí hace unos 10 años aproximadamente, que me impresionó. Me pareció una novela que tiene su complejidad, es decir, requiere cierto esfuerzo por parte del lector, no es una lectura fácil y extremadamente fluida, porque no lo es, pero merece muchísimo la pena. Es una historia de un amor con muchos tintes pesimistas, porque realmente es una obra que critica profundamente esa idea del amor puro. Es la historia de amor entre un alto funcionario judío y una mujer que los nazis llamarían de raza aria, que está casada con un empleado de ese alto funcionario. La historia está llena de momentos tiernos, que es todo el proceso del enamoramiento, y luego momentos no tan tiernos cuando ya ellos tienen una relación más o menos afianzada. Es toda una reflexión acerca del amor y del desamor, y a mí me pareció una absoluta maravilla. En tercer lugar está Enriqueta. Enriqueta es la pequeña del grupo, tiene 20 y pocos años y ha leído más que muchos adultos y tiene una madurez y una manera de analizar las obras que es francamente espectacular. También le interesan muchísimos libros, por ejemplo, se enamoró profundamente de Fortunata y Jacinta cuando la leyó hace poco, o sea, lee muchos clásicos, pero hay un tema que le está interesando últimamente, que es el de las enfermedades mentales, que a mí también me está interesando
interesando bastante. Con respecto a este tema, yo le recomiendo Amarillo, que es una obra que cité muy de pasada cuando hice el Bookshelf Tour de hace 2 meses, puede ser. Amarillo es una obra muy peculiar porque el autor nos explica una historia real, y es que su mejor amigo, que también era escritor, se suicida. Y entonces la obra comienza pues con esa pregunta de cómo yo no pude intuir que te ibas a suicidar, ¿no? Más o menos se pregunta. Entonces es una reflexión acerca de la amistad, acerca de qué llevó al amigo a ese punto. Recupera, que ya os dije que el amigo también era escritor, recupera también textos de ese amigo. Es una obra muy conmovedora que también hay que leer en un determinado estado de ánimo, porque a mí me dejó bastante tocada, la verdad. Me afectó, pero me gustó mucho. En cuarto lugar tenemos a Eva. Eva es una enamorada de la literatura realista y naturalista, pero como hay otro miembro del grupo al que le gusta la literatura naturalista, para no repetir recomendaciones, a Eva le voy a recomendar una novela realista. Le gustó tanto a Ana Karenina, la leímos juntas en el grupo y estábamos las dos impactadas y enamoradas de la obra, que le voy a recomendar otra de adúlteras, que se titula además así, La adúltera de Fontaine. Como el propio título indica, es la historia de una mujer que se enamora de un hombre que no es su marido. Y lo más impactante, digamos, de esta novela no es tanto la trama, que es bastante sencilla, sino la descripción de la sociedad y las costumbres de la época, ¿no? De la ciudad de la berlinesa, de Berlín en esa época. Yo creo que puede gustarle mucho a Eva, porque parte de lo que le gustó también de Ana Karenina fue toda esa sociedad rusa que aparecía reflejada en la novela. En quinto lugar tenemos a Carmeta, que le gusta muchísimo la novela naturalista desde que descubrió a los naturalistas hace unos meses leyendo a Zola y compañía, y a ella quiero recomendarle a unos naturalistas que no son los típicos naturalistas, digamos. Es como que siempre nos vamos a Francia a leer a los naturalistas. Italia tuvo también su desarrollo del naturalismo, y hay una obra concretamente que a mí me parece asombrosa, que es Los Malasangre, que a mí me encantó. Yo la leí hace tiempo en italiano, estuve buscando y me parece que solamente Austral la tiene traducida al español, igual me equivoco y hay más traducciones. Los Malasangre es la historia de una familia de pescadores sicilianos que hacen cualquier cosa por salir de la miseria, están dispuestos a hacer cualquier cosa por salir de la miseria. Viven en un pueblo chiquitito, en un pueblo lleno de pues el infierno que son los pueblos chiquititos, ¿no? De cotilleos, de malas intenciones de unos vecinos hacia otros. Y de las cosas que a mí más me llamaron la atención y que más me dificultaron la lectura de la novela en italiano, la verdad, fue la cantidad de terminología propia de Sicilia, porque en este aspecto bebe mucho de los realistas el autor, y nos encontramos con una novela que refleja exactamente el mundo tal cual es y el habla tal cual es de esos pobres pescadores sicilianos. Esta novela es espectacular, el desarrollo de los personajes, la propia psicología de los personajes es extraordinaria. No sé si será tan fácil encontrarla, pero sinceramente ojalá la reeditaran, porque me parece de estos grandes clásicos que han pasado desapercibidos. A nosotros nos llegan muy pocas cosas, muy poca literatura de Italia. Sí es cierto que todo el mundo conoce a Petrarca, Dante, Ariosto, los de siempre, ¿no? Pero estamos hablando de autores muy antiguos, autores pues anteriores, la mayoría de ellos al siglo XV, pero o al siglo XVI-XVII, pero actuales, de los siglos XIX y XX, o sea, más actuales, quiero decir, nos llega muy poca literatura, e Italia tiene una literatura de una calidad excepcional. En sexto lugar tenemos a Lucía, que es pata negra, lectora pata negra, es una exquisita, lee de todo, Lucía lee absolutamente de todo, pero a Lucía quería recomendarle una obra bastante más actual, que es Una casa llena de gente, de una autora argentina llamada Mariana Sández, que creo que le puede gustar muchísimo. Es la historia de una escritora y traductora que descubre que está bastante enferma, y ante el temor por una muerte próxima, que ella piensa que puede ser próxima, empieza a darle sus fotografías y sus textos a su hija. Es una obra en la que hay bastantes misterios, muy bien desarrollada, muy bien escrita. A mí me pareció maravillosa y yo creo que a Lucía podría gustarle, y a vosotros también.
En el número 7 tenemos a Paloma. Yo a Paloma, bueno, Paloma lee de todo y a una velocidad inusitada. Acaba los libros 3 meses antes que cualquiera. Lee muchísimo y además lee mucho y con fundamento, lee bien. No es de esta gente que lee muy rápido y no se entera de lo que lee. Lee muchísimo. Así que yo he pensado que como lee tanto, lo que tengo que darle a Paloma es una novela que le cunda. Una novela ahí de unas 1000 paginitas. Por eso pensé que la que estoy yo leyendo ahora poquito a poco, Los Maía, de esa de Queiroz, una novela realista muy al estilo de Balzac, podía gustarle, que es la historia de una familia, el desarrollo, el ascenso de una familia en la Lisboa del siglo XIX, con una profunda crítica a la sociedad de la época, este tipo de cosas que sabemos que nos encontramos en la novela realista portuguesa. Ya os digo que a mí me recuerda mucho a Balzac, igual que os dije que el primo Basilio me recordaba bastante a Stendhal, sobre todo la creación de la protagonista. Esta novela a mí me parece mejor que todo lo que he leído de él, mejor incluso que El crimen del padre Amaro, que me parece excepcional. Me está pareciendo maravillosa la manera en la que describe a los personajes, ese desarrollo. En principio una novela de 1000 páginas puede echarnos para atrás, pero una novela de 1000 páginas, cuando el escritor es un buen escritor, tiene espacio para desarrollar los personajes y la sociedad, y es que para mí está siendo una lectura espectacular. En el octavo lugar tenemos a Paula, ya sabéis que lo voy haciendo por orden alfabético, tenemos a Paula, que lo mismo que al resto le gusta la literatura de todo tipo, pero a ella le gusta mucho la novela negra y el thriller. Sabéis que este es un género que yo no controlo para nada, en absoluto, así que tenía que recomendarle algo que me hubiera gustado mucho y de lo poquito que yo he leído. Y he decidido que El dulce mal puede ser una novela que le guste a ella y también a vosotros. Es la historia de un hombre profundamente admirado por todo el mundo a su alrededor, pero que tiene una pequeña obsesión, una pequeñita obsesión, por eso se titula así la novela, que le lleva a situaciones muy, muy extremas. A mí me pareció una novela fabulosa, pero es cierto que a mí Patricia Highsmith es una autora que me encanta. Pues eso, es el típico personaje que en principio parece inmaculado, pero que luego tiene sus pequeñas obsesiones, su parte un poquito más oscura, y que esa parte oscura, por circunstancias de la novela que no quiero desvelar, le va a llevar a situaciones extremas. Realmente es una buena novela, es muy buena. En noveno lugar tenemos a Octavi, que Octavi es nuestro único hombre del grupo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, Octavi. Octavi lee también de todo. Es que realmente en el grupo todos leemos de todo, pero él sabe especialmente de literatura de género, de terror, ciencia ficción, fantasía, sabe muchísimo. Sé que no ha leído la saga Malaz, de Erikson, bueno, de Erikson al principio y luego, en fin, las primeras son de Erikson y luego ya las siguientes otro autor siguió escribiéndolas. Ahora mismo no me acuerdo del nombre, por Dios. Sé que es una saga muy larga, muy larga. El primero de los libros se titula, tengo que mirar el título, Los jardines de la luna. Son como 10 u 11 solamente de Erikson, pero yo de verdad que es de estas sagas que la recomiendo muchísimo. Sé, porque él lo ha dicho, que no había empezado a leerla por lo larga que era, pero esta es como cuando la gente tiene miedo a leer La rueda del tiempo porque son tantísimas novelas, pero es que merecen la pena, merecen muchísimo la pena. Pues aunque sea una saga muy larga, es de estas sagas de fantasía que para mí son imprescindibles. Y por último tenemos a Silvia. Silvia es una enamorada de la literatura asiática en general, pero muy en especial de la literatura japonesa. Así que a ella quiero recomendarle NP de Banana Yoshimoto, una novela que a mí me encantó. A mí esta autora me gusta muchísimo. Esta novela es espectacular, la verdad. Yo creo que es mi novela favorita de Banana Yoshimoto y mirad que esta autora me gusta mucho porque Kitchen me pareció fabulosa. NP es la historia de una mujer que se dedica a estudiar un libro titulado así, NP, que es muy misterioso, tanto el libro como el autor que lo escribió y que terminó suicidándose. Entonces, este libro es muy misterioso porque arrastra a mucha gente que está vinculada con el libro a situaciones muy extremas, a sus traductores al japonés, porque este libro el autor lo escribió en inglés por primera vez, aunque el autor era japonés. Entonces hay un misterio en torno al libro y al autor de este libro y a lo que ocurre a todo el mundo que se acerca demasiado a este libro, o como en el caso de la autora, perdón, de la protagonista,
a la familia del difunto autor del libro. Está escrito con el estilo ágil y poético de Banana Yoshimoto, con esa construcción de personajes tan característicos de ella que con 3 pinceladas te hace una psicología del personaje maravillosa, así que la recomiendo a Silvia, se la recomiendo a Silvia, pero os la recomiendo a todos vosotros. Sobre todo se la recomiendo a la gente que quiere introducirse en la literatura asiática o concretamente en la literatura japonesa y le parece que autores como Mishima Kawabata son demasiado densos. Esta autora no es densa para nada, sin embargo sí que se respira toda la cultura japonesa, es decir, no es una autora que esté europeizada. Tiene alguna novela que un poquito más, pero es una autora japonesa, es decir, cuando la estás leyendo estás viendo que es una literatura a la que tú no estás acostumbrada, ¿no? Es muy interesante empezar a leerla por ahí si no habéis leído nada de literatura japonesa y queréis encontrar algo que no sea muy denso y que os ayude a introduciros en la literatura de este país. Esto sería todo. Estas son las recomendaciones, dependiendo de sus gustos, que yo hago a los miembros del club de lectura al que primero pertenecí en Internet. No sé si vosotros podéis tener más recomendaciones para ellos, ahora que sabéis sus gustos. Podéis dejárselo aquí en comentarios y que ellos se pasen a echar un ojo y ver qué más cosas les recomendáis. Muchísimas gracias por haberme escuchado y hasta la próxima. Chao.